Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con otra de las operaciones que vamos a realizar con funciones. Habíamos separado entre las operaciones posibles, las algebraicas, que era suma, resta, multiplicación y división de funciones. Después vimos la composición de funciones, acoplar una luego de la otra. Para un conjunto reducido de funciones en las que cumplieran con ser biyectivas, habíamos buscado las funciones inversas, que lo que hacían las funciones inversas era invertir la ley de correspondencia de la original. Y ahora vamos a ver lo que se conocen con el nombre genérico de operaciones gráficas o transformaciones gráficas de funciones. Entonces, las transformaciones gráficas, las operaciones gráficas que vamos a ver son las de traslaciones, que en este caso es su análogo al lenguaje extramatemático, trasladar algo. En nuestro caso lo vamos a trasladar la gráfica por movimiento horizontal, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? O traslación vertical, ya sea subiendo o bajando la gráfica. Las deformaciones, que pueden ser de contracción o compresión, que sería sinónimo, o extensión o alargamiento, ¿sí? De reflexiones vamos a obtener a partir de una gráfica dada otra que se obtenga por reflexión de la primera o respecto del eje X o respecto del eje Y, si es que llamamos con X e Y a los ejes, pero sería respecto al eje de las abscisas o al eje de las ordenadas. Entonces vamos a empezar trabajando con una función con ley igual a f de x, de la cual tenemos su gráfico. Recuerden que el gráfico de una función ya es la forma de dar la función, porque del gráfico podemos determinar por proyección sobre los ejes coordenados el dominio, el conjunto imagen, y del gráfico mismo leemos la correspondencia que asigna a cada elemento del dominio un único elemento del codominio. Entonces, la función de partida dada por su gráfica la vamos a llamar, en estos ejemplos que continúan, la gráfica de la función la vamos a llamar C, y las gráficas que vamos obteniendo la vamos a llamar C', ¿sí? Entonces, de partida vamos a trabajar con una función f, cuya gráfica la llamamos C. Y a medida que vayamos realizando distintas operaciones gráficas, les vamos a dar distintos nombres a las funciones que obtenemos. ¿Por qué? Porque si la gráfica, por lo que dijimos recién, si la gráfica se modifica, ¿sí? De C pasa a C asterisco, también se modifica la función que ella define, porque si se modifica la gráfica es que estamos cambiando o el dominio o el conjunto imagen. Y como para definir una función necesitamos dominio, ley y conjunto imagen, entonces cambiamos la gráfica, generamos una nueva función. Para los ejemplos que siguen vamos a tomar este ejemplo a modo esquemático. Tomamos la función f con ley f de x igual x más 1, con dominio el intervalo cerrado 2, 4. ¿Por qué vamos a acotar? Se puede aplicar para cualquier dominio dentro del dominio natural, pero lo vamos a acotar al estudio del intervalo cerrado 2, 4 para que se puedan visualizar mejor las transformaciones que queremos mostrar, y que como el gráfico de esta función, como ya lo discutimos en las diapositivas anteriores, es un segmento de recta. ¿Por qué? Porque es un segmento de recta, repasamos. La ley es un polinomio de grado 1 o 0. En este caso es de grado 1, que tenemos una función lineal. ¿Sí? Una función lineal, una expresión donde la ley es un polinomio de grado 1 o 0, en este caso de grado 1. Y el dominio es un intervalo cerrado. Entonces su gráfica es un segmento de recta. Y lo definimos a tomar un intervalo cerrado, porque si tomáramos todos los reales, en algunos casos no se vería tan claramente la transformación gráfica o las modificaciones que ejerceríamos o sobre la gráfica o sobre el dominio o sobre el conjunto imagen. Entonces, vamos a partir de
poder realizar la gráfica de una función con la f de x igual a x más 1, dominio de la función en intervalo 2, 4. Si ya sabemos que la gráfica es un segmento de recta, recordamos de la escuela. ¿Qué necesitamos para graficar un segmento de recta? Necesitamos sus puntos extremos. En este caso, los puntos extremos los vamos a obtener a partir de los extremos del dominio. Recordamos que en el dominio tenemos los valores de la variable independiente. ¿Cuál es el menor? 2. ¿Cuál es el mayor? 4. Entonces, vamos a tomar para el valor mínimo de la x su imagen y para el valor máximo su imagen. Entonces, para x igual a 2, valorizamos f en 2, 2 más 1, 3, y para x igual a 4, 4 más 1, 5. ¿Cuáles son los puntos? Vamos repasando acá varios conceptos. Si la imagen de 2 a través de f es 3, es porque el punto 2, 3, es decir, el punto de abscisa 2 y ordenada 3, el punto 2, 3, pertenece al gráfico de la función f. Y si la imagen de 4 a través de f es 5, es porque el punto 4, 5, es decir, de coordenada 4 y ordenada 5, de abscisa 4 y ordenada 5, también pertenece. Por eso lo que marcamos es el punto 2, 3, el punto 4, 5 y unimos con un trazo que es un segmento de recta, no cualquier curva, sino la curva que es un segmento de recta. Esta va a ser la gráfica de partida, ¿sí? Recordamos, repasamos, sistema cartesiano ortogonal, el que vamos a usar con ejes perpendiculares. Bueno, nos salió el 0 acá, el origen de coordenadas, una escala para el eje horizontal, una escala para el eje vertical, pueden coincidir o no, acá no coinciden, fíjense en que no mide lo mismo la unidad en un eje que en el otro. Indicamos el sentido de crecimiento de cada eje y le asignamos un nombre. En el nuestro, como estamos trabajando de modo genérico, Y podemos tomar. Y el eje horizontal le asignamos la letra X porque es el elemento genérico del dominio. Entonces, el conjunto imagen lo obteníamos por proyección de la gráfica, aplastamiento o sombra sobre el eje de las ordenadas. Si aplastamos, le ejercemos una fuerza desde la derecha hacia el eje vertical, vamos a ver que este punto que está acá, que es el 2, 3, se proyecta en y igual a 3. Este punto extremo, que es el punto 4, 5, cuando lo aplastamos sobre el eje Y, queda el punto 5 en el eje Y. Entonces, todos estos puntos en el medio, cuando los aplastamos, barren con todos estos valores. De ese modo es que el conjunto imagen queda el intervalo cerrado 3, 5. Luego, recordando siempre que vamos a tomar como función de referencia la que mostramos recién, con ley f de x igual a x más 1 y dominio el intervalo 2, 4. Planteamos que definimos dos funciones. La función g sub 1, ¿sí?, que están subrayadas con distintos colores para poder después identificarlas rápidamente en el gráfico. Entonces, la función g sub 1 que va a tener ley f de x, esta f de x que nos dan acá, f de x menos 4. Todas estas son las deducciones que vamos a hacer algebraica para ver qué impacto tienen en el gráfico de la función. Entonces, g1 de x, la ley f de x menos 4. ¿Pero quién es f de x? X más 1. Entonces vamos haciendo una sustitución. En vez de f de x más 1. Menos 4 lo copiamos. Trabajamos algebraicamente y nos queda x menos 3. Es decir, que la función g1 de x, que la obtenemos de restar 4 unidades a la f de x, nos queda con ley x más 3. De manera análoga, si trabajamos g2 de x y la definimos con ley f de x más 2, nos queda la ley g2 de x más 3. Esas son las leyes, pero ¿qué necesitamos? Definir el conjunto dominio. ¿Por qué no aclaramos del codominio? Porque dijimos que para asegurarnos el codominio que abarque a todas las imágenes, los vamos a dar como implícitamente definidos todos los reales. Entonces lo que nos interesa es el dominio determinar. Sus gráficas, en estos casos, van a ser segmentos de recta. ¿Por qué? Porque si la ley sigue siendo, si se fijan, un
polinomio de grado 1, entonces la función sigue siendo lineal. ¿Y por qué segmentos? Porque sí, la función de partida, la función f tiene dominio en el intervalo 2, 4 y a partir de estos valores de x se definen qué valores se van a barrer en los dominios de G1 y G2. ¿Por qué? Si nos fijamos en las leyes de G1 y G2 no está siendo alterada la x, no está siendo alterada la x, es decir, hay que hallar f aplicada en los mismos valores en que estaba definido f, es decir, el dominio de f es el intervalo 2, 4. Para para construir la ley de G1 hacemos f en x menos 4. Esta x toma los mismos valores que habíamos definido. Entonces, ¿con quién van a coincidir? El dominio de G1 va a coincidir con el dominio de f y el dominio de G2 también va a coincidir con el dominio de f. Las tres funciones f, G1 y G2 coinciden en sus dominios. Por eso, las gráficas de G1 y de G2 también van a ser segmentos de recta, ¿sí? Fíjense en que como en la ley de G1 no está alterada, no hay nada que modifique a la x antes de aplicarle la f. Por eso es válido el dominio de f. Entonces, calculamos, como ya sabemos que las gráficas van a ser segmentos de recta, calculamos G1 en 2, G1 en 4, para obtener los extremos del gráfico de G1, y de manera análoga G2 en 2 y G2 en 4. Calculamos entonces en los extremos del dominio, ¿sí? Entonces, acá están los valores, ¿sí? Valorizamos 2, menos 3, menos 1, que está acá. 4 menos 3, 1. Y así de manera análoga, 2 más 3, 5 y 4 más 3, 7. Entonces, los dominios de estas funciones no se ven modificados si vamos a ver que lo que se modifican obviamente son las imágenes. ¿Por qué son las imágenes? Porque si vemos la ley, a la imagen le estamos restando o sumando un valor. De ahí que como a las imágenes le estamos restando, acá en la primera ley, que 1 de x es... Recuerden que siempre que puedan ir tratando de traducir del lenguaje algebraico al coloquial, G1, ¿qué es lo que hace G1? A cada valor que ingresa, y no digan G de x, por ahí de hablar rápido es correcto, pero mejor llévenlo al lenguaje coloquial. G1 asigna a cada valor que ingresa, como imagen le va a asignar la imagen que le asignaba f a ese valor, reducida en 4 unidades. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, para x igual a 2. Para x igual a 2, f le asignaba el valor 3. Pero G1 que le va a asignar reducido 4 unidades. Entonces, 3 menos 4 menos 1. Entonces, ahora para x igual a 2, le va a generar imagen menos 1. Antes, para x igual 4, la f le asignaba la imagen 5. Ahora g, ¿qué va a hacer? A cada valor que ingresa, en este caso 4, va a ser en la imagen que le asignaba f, que era 5, reducida en 4. 5 menos 4, 1. Entonces tenemos para la función g1, la gráfica arranca en el punto 2 menos 1 y llega al punto 4, 1. De manera análoga, ¿qué vemos primero? Que al generar una función nueva cuya ley es disminuir en 4 unidades, le restamos 4 unidades a la ley de la función original, fíjense que se traslada, hay una traslación vertical, de la gráfica original. Toda esta gráfica se traslada, baja, ¿cuánto? 4 unidades. Todo, hay una traslación, no se altera la forma, baja, 4 unidades y ahí queda, en la gráfica azul. En el caso de como es una traslación vertical,
vemos que el dominio no está afectado. ¿Por qué? Porque si proyectamos la gráfica roja o la gráfica azul sobre el eje horizontal, ahí se ve bien, queda bien en evidencia por qué son los mismos dominios, porque al aplastarlo queda el intervalo 2, 4. Indistintamente si la gráfica está más arriba o más abajo, siempre va a quedar el intervalo 2, 4, el dominio no se ve alterado. Cosa análoga ocurre con la función G2. Si la función G2, su ley, se obtiene de aumentar 2 unidades, las imágenes de las obtenidas por f, fíjense que si antes al 2 f le asignaba el 3, ahora G2 le va a asignar el 5, porque aumenta en 2 unidades las imágenes que ya estaban. ¿Qué va a producir esto? Que vamos a generar otra gráfica trasladada que se obtiene por traslación vertical de la de f 2 unidades hacia arriba. Hay una traslación vertical ascendente, ¿sí? Hacia arriba. Nuevamente, si proyectamos sobre el eje horizontal, coinciden los dominios de las tres. Obviamente lo que no van a coincidir son los conjuntos imágenes, porque justamente como el conjunto imagen lo determinamos gráficamente aplastando o proyectando las gráficas sobre el eje vertical, al estar a distintas alturas, las imágenes van a ser completamente diferentes. En el caso de F, que era la original, si aplastamos el conjunto de imagen va a quedar el intervalo 3, 5, que lo habíamos determinado en la diapositiva anterior. G1, si la aplastamos a G1 sobre el eje vertical va a quedar el intervalo menos 1, 1, y si aplastamos G2 sobre el eje vertical va a quedar el intervalo 5, 7. Vemos entonces que las traslaciones verticales lo que hacen, primero, para generar traslaciones verticales, lo que hay que hacer es sumar o restar valores constantes, ¿sí? a la imagen obtenida por la ley original. Es decir, G1 f de x más o menos un número. Eso cuando tenemos una función que se obtiene, cuya ley se obtiene de sumar o restar un parámetro, un número a la ley original, va a producir una traslación vertical de su gráfica. Si le sumamos un número positivo, la traslación es ascendente. Si le sumamos un número negativo, la traslación es descendente. No se ve alterado el dominio, pero sí el conjunto imagen. En conclusión, traslación vertical, g de x con g con la y, g de x igual f de x más k. Recuerden que k puede tomar cualquier número real. Este valor de k, si es positivo, k unidades hacia arriba. Si se traslada la gráfica de G se obtiene a partir de la gráfica de F trasladándola k unidades hacia arriba. Y si sumamos un número negativo, se traslada la gráfica k unidades hacia abajo. Esa sería la primera operación gráfica, traslación vertical de la gráfica de F. Vamos a partir nuevamente de la misma función, con ley f de x igual a x más 1, dominio, el intervalo 2, 4, el conjunto imagen ya lo habíamos determinado, 3, 5. Definimos estas nuevas funciones, h1 y h2. ¿Cómo definimos h1? ¿Cuál es su ley? h1 de x es f, que es esta que está acá, calculada en x menos 3. Entonces, vamos a repetir en palabras, en lenguaje coloquial, esta ley que está dada en lenguaje simbólico. ¿Qué hace f? F de x igual a x más 3. Lo leemos. F asigna a cada valor que ingresa, como imagen le va a asignar un valor que se obtiene de aumentar una unidad del valor original. Entonces, si metemos acá, si x es 5, le va a asignar 6. Si es menos 1000, le va a asignar menos 999. Si es 0, le va a asignar 1. Bueno, pero como vamos a limitar al intervalo 2, 4, ya vimos que la gráfica es un segmento, ¿sí? Entonces, h1 de x la definimos como f en x más 3. ¿Cuál va a ser si nuestra f lo que hace es toma
el valor que ingresa, le suma 1 y a ese valor que obtiene lo designa como imagen. Entonces, si calculamos, si nos dicen que h1 de x es f en x más 3, hay que aplicar la función f, la ley que nos dan de dato, pero no a x, sino a x menos 3. Entonces, ¿qué hacía f? A cada valor que ingrese le asigna como imagen aquel que se obtiene sumar 1 a la entrada. Entonces, si acá ingresa x menos 3, ¿qué le va a asignar f? X menos 3, que es el que ingresa, más 1. Entonces, este es el valor que ingresa, x menos 3, y f le suma 1 para llegar a la imagen. Trabajando algebraicamente, que nos queda x menos 3 más 1, x menos 2. De manera análoga, h2 de x, si la definimos como su ley f en x más 1, ahora ¿qué hacemos? X más 1 ingresa, lo que está entre paréntesis es el valor de entrada, y como imagen, para obtener la imagen, ¿qué hace f? Le suma 1. Por eso nos queda h2 de x, x más 2. El tema es, ¿qué gráficas tendrá, qué dominio y qué conjunto de imagen estas funciones h1 y h2? Entonces, primero, que fíjense en las leyes, h1 de x menos 2, h2 de x más 2. Es decir, que son funciones lineales. El tema es, ¿con qué dominio y con qué conjunto de imagen nos quedaron? Entonces, ¿por qué dice acá que sus gráficas van a ser segmentos de recta? Porque la función f, primero, ¿por qué que va a ser segmento de recta? La función f la estamos aplicando a x menos, vamos primero con la función h1 de x. ¿De dónde sale que van a ser segmentos de recta? De analizar el dominio de definición. Entonces, h1 de x con ley f en x menos 3. ¿Cómo analizamos cuál es el dominio de h1? Y bueno, el dominio de h1, ¿cómo la ley? Tenemos que aplicar f en x menos 3. Entonces, lo que necesitamos es que este valor al cual le aplicamos f, que es x menos 3, esté contenido en este intervalo, porque nos dicen de dato, nos quedamos con la función f de ley x, f de x igual a x más 1 con el intervalo 2, 4, es decir, el dominio del intervalo 2, 4, es decir, que los valores que ingresen a los cuales les estoy aplicando f caigan en el intervalo 2, 4. ¿Ahora a qué le estoy aplicando f? Al x menos 3. Entonces ahora necesitamos que x menos 3 esté en el intervalo 2, 4. De ahí sale que si x menos 3 está en el intervalo 2, 4, trabajamos, obviamente se plantea una inecuación, x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 2 y menor o igual que 4. Trabajando la inecuación, miembro a miembro, sumamos en los tres miembros 3 unidades y nos queda 5 de un lado, 7 del otro. X va a ser mayor o igual a 5 y menor o igual a 7. De acá surge como la X, ahora vamos a necesitar que esté entre 5 y 7, es decir, la X nos queda en el intervalo 5, 7. Su gráfica, la de H1, va a ser un segmento de recta. Lineal porque su ley era un polinomio de grado 1. Y ahí ya sabíamos que era lineal. ¿Y por qué segmento de recta y no recta o puntos alineados o semirectas? Porque el dominio nos sigue quedando un intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, la gráfica de la función h1 es un segmento de recta. La gráfica de la función h2 de manera análoga también. ¿Pero qué vamos a plantear? h2 de x se obtiene de hacer f en x más 1. Ahora lo que necesitamos es que a x más 1, el número que obtengamos, acá adentro de x más 1, que luego le aplicamos f, ese x más 1 tiene que estar en el intervalo 2, 4. Entonces, ¿qué vamos a plantear? X más 1 mayor o igual que 2, menor o igual que 4, y de ahí, trabajando de igual manera que trabajamos con H1, surge el dominio de H2, el intervalo cerrado 1, 3. Por lo tanto, la gráfica de H2 también va a ser un segmento de recta. Fíjense que las tres funciones, la de partida,
Y la H1 y H2, fíjense que las tres van a tener gráficas que van a ser segmentos de recta, pero con diferente dominio. Por eso es que cuando veamos en el gráfico vamos a ver que tenemos una traslación horizontal. Como son segmentos de recta, nuevamente calculamos las imágenes en los extremos del dominio para hallar los puntos extremos del segmento. Acá tenemos en rojo la función original f, la gráfica de la función original, en h1, que era la primera. La h1 le restábamos a la x 3 unidades y luego al resultado le aplicábamos f. Fíjense que se obtuvo una traslación horizontal hacia la derecha. Cuando le restamos un número positivo a la x y luego le aplicamos la imagen, se traslada horizontalmente la gráfica hacia la derecha. Caso contrario, si como es el de H2, si le sumamos un número positivo a la x y después le aplicamos la imagen, la gráfica de H2 se obtuvo a partir de la de f, pero trasladada hacia la izquierda. Y acá, cuando ya tenemos las tres gráficas en el mismo sistema, podemos ver que los dominios, como se han obtenido una a partir de la otra por traslación horizontal, primero, no hay deformación del gráfico, se movió a la derecha o a la izquierda, pero sin cambiar la forma. Y están a la misma altura, pero cuando las proyectamos sobre el eje de las abscisas, los intervalos que barren son diferentes, ¿sí? Que queda reflejado, es otra interpretación de estos intervalos que habíamos visto acá. Son una interpretación algebraica y la otra es la interpretación gráfica. Se modifican los dominios y no se altera el conjunto imagen, porque si estas tres gráficas que están a las mismas alturas, cuando las proyectamos o las aplastamos sobre el eje vertical, las tres cubren o barren con los mismos valores. ¿Que cuál va a ser? De 3 a 5. En los tres casos, el conjunto imagen es el intervalo 3, 5, que es el que figura acá abajo. En definitiva, la operación asociada que se ve acá se llama traslación horizontal. De modo genérico, que vamos a decir, cuando una función h de x la definimos, una función h definimos su ley h de x igual f en x más k, con k un número real, se va a producir una traslación horizontal. Y va a depender si vamos hacia la derecha o hacia la izquierda según el valor de k. Si k es un número negativo, la traslación va a ser hacia la derecha, como es acá h1. Le sumamos un número negativo, le estamos sumando menos 3. Entonces, sumamos menos 3, recuerden de la escuela que sumar un número negativo lo pueden poner como restar 3, ¿sí? Entonces, si hacemos en esta expresión genérica, si k toma un número negativo, la gráfica se obtiene por traslación de k unidades hacia la derecha. Si por el contrario k toma valores positivos, entonces la nueva gráfica se va a obtener a partir de la anterior trasladada k unidades hacia la izquierda. Seguimos con la misma función de partida, la misma ley, el mismo dominio. Yo hablo de la misma función porque ya lo he aclarado en las diapositivas anteriores para no ser tan repetitiva, pero en realidad cuando hablamos de función siempre están los tres elementos: ley, dominio y el codominio, solo que el codominio ya aclaramos que tomamos el conjunto imagen. Entonces, definimos estas nuevas funciones. Las leyes de estas nuevas funciones van a ser K1 de x igual el opuesto, acostúmbrense a este menos, leerlo como opuesto, no como un menos. Este símbolo, esa rayita, no es menos, es opuesto de. Entonces, K1 de x lo vamos a definir como el opuesto de f de x. Como f, ¿qué hacía? Cada valor que ingresaba le asignaba x más 1, el opuesto de f de x, que va a ser el opuesto de paréntesis x más 1. Y ustedes ya vieron en la escuela que ese signo acá
aplica a todo el paréntesis y afecta de manera distributiva a cada uno de los términos del paréntesis. Por eso nos queda el opuesto de x menos 1. Nuevamente es una función lineal porque es un polinomio de grado 1 y nos faltaría definir cuál es el gráfico, cuál es el dominio y luego el conjunto imagen. Una aclaración. Fíjense que acá lo que estamos haciendo para obtener las imágenes de K1, la imagen de la X a través de K1, ¿qué hacemos? Calculamos la imagen de X a través de F y luego le calculamos el opuesto. Entonces, la X es la misma, a la cual le estoy el valor al cual le estoy aplicando la función K1 es el mismo valor al cual le estoy aplicando la función F. Fíjense, primero a la X, o a la X el valor que sea, el valor que ingresa para calcular la imagen a través de K1, que tomo ese valor, se lo calculo a su imagen a través de F. Y después le hallo el opuesto. Es decir, que los valores que va a tomar X, tanto en F como en K1, son los mismos valores. Si en de partida F tomaba valores entre 2 y 4, en K1 el dominio se mantiene. ¿Qué es lo que va a cambiar? El conjunto imagen. ¿Por qué? Porque K1 a cada X que ingresa le asigna la imagen opuesta que obteníamos por F. O sea, claramente se van a modificar los conjuntos imagen, después vamos a ver de qué modo. Entonces, si el dominio de K1 sigue siendo el intervalo 2, 4 y la ley es una polinomio de grado 1, la gráfica van a seguir siendo segmentos de recta. De igual manera, para K2. K2 es una función cuya ley es K2x igual f en el opuesto de x, ¿sí? F en el opuesto de x. Fíjense ahora. Acá estamos haciendo que a cada x que ingresa, K2 le va a asignar como imagen la imagen que obtenemos a través de f del opuesto de x. Entonces, ¿a quién le estamos aplicando f? A los valores de opuestos de x. ¿Qué necesitamos? Estos valores opuestos de x, a los cuales le aplicamos f, estos opuestos de x tienen que caer en el intervalo menos 2, 2. Perdón, en el intervalo menos 2, intervalo 2, 4. Estos valores opuestos de x, a los cuales le aplico f, el opuesto de x tiene que caer en el intervalo 2, 4. Entonces, vamos a analizar después cómo va a ser alterada su gráfica. Ahora, f aplicada al opuesto de x. Si la f a cada valor que ingresaba le sumaba 1, ahora ingresa opuesto de x. Opuesto de x más 1, nos queda el opuesto de x más 1, ¿sí? Entonces, vamos a determinar el dominio de esta función K2. El de K1 dijimos que era el mismo dominio que el de f. Y el de K2, ¿qué ocurre? Necesitamos que el opuesto de x caiga en el intervalo 2, 4. Trabajamos la inecuación, el opuesto de x mayor que 2, menor que 4, y como ya saben, si multiplican cada uno de los términos de una inecuación por un número negativo, se invierte el sentido de la desigualdad. Es decir, que si multiplicamos por menos 1, menos 1, menos 1, nos quedaría menos 2 mayor o igual que x mayor o igual que menos 4, que es lo que está acá abajo, pero escrito en otro ordenamiento, pero es equivalente, ¿sí? Entonces, fíjense que se ha modificado el dominio, porque si antes partíamos del intervalo 2, 4 de f, y ahora ¿qué intervalo nos quedó para k sub 2? El dominio de k sub 2 nos quedó el intervalo menos 4, 2, o sea que los intervalos se han modificado, es decir, cuando hacemos K1 igual el opuesto de f de x, el dominio no se altera, pero se altera el conjunto imagen porque le vamos a hacer la opuesta a cada una de las imágenes. En cambio, K2, cuando tenemos K2 de x igual f aplicada al opuesto de x, el dominio sí se va a alterar, pero fíjense que no se va a alterar el conjunto imagen porque K2 es igual a f. Entonces para distintos valores
de ingreso van a compartir las imágenes, entonces no vamos a tener alterado el conjunto imagen. Y como el dominio sigue siendo un intervalo acotado, cerrado y acotado, la gráfica también va a ser un segmento. Entonces analizamos, la gráfica de K1 y la gráfica de 2 van a seguir siendo segmentos, necesitamos puntos de origen y puntos de extremos. Trabajamos de igual manera que trabajamos con los otros ejemplos, hallamos los puntos origen y extremo para K1 y los puntos origen y extremo para K2. Graficamos y fíjense, tenemos función f de partida. Acá vamos a analizar primero K1. K1 habíamos dicho que el dominio no era alterado. Gráficamente lo vemos acá, porque si aplastamos las gráficas de f y K1 sobre el eje horizontal, los dominios son compartidos. Obviamente que como están a distinta altura, ¿sí? El conjunto imagen no es compartido. El conjunto imagen, en el caso de K1, nos queda el intervalo menos 5, menos 3. Siempre nombramos los intervalos de menor a mayor, ¿sí? Entonces, de menos 5 a menos 3. Y originalmente el conjunto imagen de F era el intervalo 3, 5. Entonces, si vemos gráficamente, ¿qué relación tiene la gráfica de F con la de K1? Presentan reflexión respecto al eje de las abscisas. ¿Qué quiere decir que reflexión respecto del eje de las abscisas? Que si pudieran doblar su hoja tomando como línea de pliegue el eje de las abscisas, la gráfica de F se superpondría con la gráfica de K1. Mismo dominio, pero imágenes opuestas. Intervalo 3, 5 y el intervalo menos 5, menos 3. Mismo dominio, imágenes opuestas. ¿De dónde lo obtenemos? K1 de x igual menos f de x. ¿Qué ocurre con la función K2? Partimos. La función original, fíjense que gráficamente están a la misma altura, ¿sí? Lo que comparten, si las gráficas están a la misma altura, es el conjunto imagen. ¿Por qué? El conjunto imagen lo obtenemos por proyección o aplastamiento sobre el eje vertical. Van a barrer los mismos valores, de 3 a 5, el intervalo 3, 5. Pero sus conjuntos dominios van a ser simétricos respecto al origen. La original tenía el dominio en el intervalo 2, 4. Y la que obtuvimos, la K2, el dominio va a ser intervalo simétrico respecto al anterior. Entonces, el intervalo menos 4, menos 2. ¿Cómo se ve algebraicamente que los dominios son simétricos respecto al 0? Por esto que está acá adentro. Que ahora la f, K2 de x es f en el opuesto de x. Primero hago el opuesto de las x y después le aplico f. Entonces, cuando tenemos esa transformación algebraica en la ley, tenemos esta transformación gráfica de la curva, ¿sí? Estas dos operaciones reciben el nombre de reflexión. La primera es reflexión respecto del eje horizontal, van a compartir el dominio, pero las imágenes van a ser opuestas, y la otra es reflexión respecto al eje vertical. Van a compartir la imagen, pero los dominios van a ser simétricos respecto al 0. Entonces, operaciones de reflexión respecto al eje X y respecto al eje Y. Luego tenemos, siguiendo con la misma función f de partida de ley f de x igual a x más 1, dominio del intervalo 2, 4, tenemos otras dos operaciones. Vamos a ver algebraicamente qué pasa R1 de x, que es la celeste. R1 de x, su ley es 2 por f de x. Fíjense que la x, el valor al que están afectando, está afectado por f o por R1, ese valor que está dentro del paréntesis es el mismo, porque R1 lo aplica a x y f lo aplica a x. De ahí que los dominios de R1 y de f van a ser los mismos, el intervalo 2, 4. Pero, ¿qué ocurre con las imágenes? R1, ¿qué hace? A cada valor que ingresa, ¿qué le asigna como imagen? El doble que le asigna F. El doble como imagen, R1 asigna el doble que asigna F
como imagen. Entonces, 2 por f de x. F de x es x más 1, respetamos los paréntesis, 2 por paréntesis x más 1, y por propiedad distributiva del producto respecto a la suma nos queda 2x más 2. La ley de R1 de x nos quedó igual 2x más 2. Polinomio de grado 1 es una función lineal y como dijimos que el dominio es compartido, va a seguir siendo un segmento de recta. Por el contrario, si R2 de x, la ley es un medio de f de x, se verifica lo mismo que para el caso anterior, que los valores a los cuales les aplico tanto una función R2 como f es el mismo valor, x. Entonces, los dominios van a ser compartidos. ¿Cuál va a ser? El intervalo 2, 4. La diferencia es que R2, ¿qué hace? Con cada valor de imagen lo multiplica por un medio. Entonces va a mantener el dominio, pero va a cambiar el conjunto imagen. Un medio de f de x. F de x es x más 1, aplicamos distributivo y nos queda un medio de x más 1, un medio. Sigue siendo un polinomio de grado 1, o sea que es función lineal. El dominio sigue siendo compartido, es decir, que siguen siendo segmentos de recta. Analizamos todo de igual manera que los ejemplos anteriores, dominios compartidos, punto origen y extremos de esos segmentos de recta, y los graficamos y vamos a ver qué nos quedaron. Primero en rojo hacemos el de partida, ¿sí? Fíjense que las tres gráficas están alineadas verticalmente, las tres gráficas. Es decir, que el dominio acá queda bien en evidencia que va a ser compartido, porque si las aplastamos sobre el eje horizontal, el dominio se mantiene en las tres. Lo que va a cambiar, si estamos diciendo que están, fíjense que apiladas verticalmente, sus conjuntos de imágenes van a ser diferentes. ¿Pero de qué modo diferente? Si pueden observar, hay una deformación de la gráfica original roja a la R1 que es la celeste y a la R2 que es la turquesa. Las tres son segmentos de recta, pero hay una deformación. Fíjense que ya estos segmentos no miden lo mismo. En los otros casos, que era traslación horizontal hacia la derecha, hacia la izquierda, traslación vertical hacia arriba o hacia abajo, reflexión respecto hacia el eje X o respecto al eje Y, en todas las anteriores no había deformación de la gráfica, mantenía la forma y el tamaño. En este caso sí hay deformación. El tamaño de estos segmentos es diferente, hay deformación. ¿Qué deformación hay? Vertical. ¿Por qué decimos que hay deformación vertical y no horizontal? Porque el dominio sigue siendo el mismo. El ancho de estas gráficas, si lo proyectamos a estas gráficas sobre el eje de las abscisas, el dominio sigue siendo el mismo. En cambio, si proyectamos estas gráficas sobre el eje de las ordenadas, el conjunto imagen se ve alterado. En la original, el conjunto imagen iba de 3 a 5. En la R1, que es... están cambiados los colores. Bueno, R1, la de arriba es R1. En R1, que es la turquesa, que se obtenía de multiplicar por 2 la imagen de F, ¿qué ocurre con las imágenes? En este caso, el conjunto imagen, cuando proyectamos, nos queda el intervalo 6, 10. Entonces, R1, cuya ley se obtiene de multiplicar por 2 las imágenes de F, produce una deformación o un estiramiento o dilatación vertical de la gráfica de F. Dilatación vertical. Cuando multiplicamos por las imágenes por un medio, ¿sí? Se produce una contracción vertical, ¿sí? O una compresión vertical. ¿Y qué nos queda de imagen de la que multiplicamos por un medio, la celeste? Nos queda el intervalo 3 medios, 5 medios. ¿De dónde salen estos valores 3 medios, 5 medios? De los valores de las imágenes de los puntos extremos. Entonces, estas dos transformaciones gráficas se llaman deformación vertical. Una está, sí, ¿cómo se obtienen estas deformaciones verticales? Gráficamente se estiran como si tiraran, si tiraran hacia arriba, ¿sí? De esta punta
perdón, de esta punta estiraran esta gráfica en la roja que era la original, en un factor de 2 hacia arriba. Digo de 2 porque acá lo está multiplicando por 2. Cada imagen se duplica. Este que estaba en 3 pasa en 6, este que estaba en 4 pasa en 8 y esta que estaba en 5 pasa en 10. Hay un alargamiento vertical. En este caso es un factor de 2 porque así estaba planteado el ejemplo. Entonces, la gráfica de R se va a obtener a partir de la gráfica de G por alargamiento vertical siempre que lo que estemos multiplicando a la f de x sea un factor mayor a 1. Mayor a 1. Si fuera 1 no lo estaríamos multiplicando, pero sin alterar. De mayor a 1 ya producimos un alargamiento vertical, como la turquesa. En cambio, si multiplicamos a f de x por un factor entre 0 y 1, un factor entre 0 y 1, estaríamos generando una deformación vertical de compresión, ¿sí? Que sería la celeste. Una compresión en un factor, en el ejemplo que está, en un factor de 2. Comprimimos todas las imágenes un medio o comprimimos todo en un factor de 2. Fíjense, si antes era 3, la imagen de 2 era 3, ahora pasa a ser 3 medios. Si antes la imagen de 4 era 5, ahora pasa a ser 5 medios. ¿Sí? Luego nos queda el otro ejemplo. Si alteramos y esos factores, en vez de multiplicar a las imágenes, como en este caso de recién, fíjense que acá esos factores multiplicaban a las imágenes, en este caso f de x por 2, f de x por 1 medio para obtener la nueva ley. Y en este ejemplo que sigue, lo que multiplicamos por un factor de 2 o de 1 medio es la x. Entonces, la función de partida está definida el intervalo 2, 4, es decir, se puede aplicar en el intervalo para cualquier valor que ingrese en el intervalo, ese valor que ingresa tiene que estar en el intervalo 2, 4. Entonces, si tenemos la función S1 de x igual f en 2x, esta f dijimos que la podemos aplicar a valores entre 2, 4, es decir, acá ¿a qué lo estamos aplicando? En este ejemplo que nos da acá. El ejemplo que nos da acá lo estamos aplicando f en 2x, ¿sí? Entonces, si estamos aplicando f a 2x, lo que vamos a necesitar es que 2 por x esté entre 2 y 4. Si 2 por x va a estar entre 2 y 4, se va a ver alterado el conjunto dominio. Eso para reflexionarlo por qué aparece acá que las gráficas van a seguir siendo segmentos de recta. ¿Por qué? Primero, la ley que nos queda. F en 2x, f que hacía, acá cada valor ingresaba, que en este caso ingresa 2x, le suma 1. 2x más 1, nos queda la ley, en polinomio de grado 1, es una función lineal, y como los valores de partida es el conjunto de partida f es el intervalo 2, 4, entonces la gráfica va a ser un segmento de recta. De manera análoga, la función S2 de x con ley S2 de x igual f, un medio de x, lo que tiene que caer en el intervalo 2, 4 es un medio de x. De ahí vamos a ver que también se altera el dominio acá. ¿Sí? Entonces, f ingresa un medio de x y le suma 1, un medio de x más 1 para obtener la imagen. Sigue siendo una función lineal porque es un polinomio de grado 1 y también un segmento de recta. La pregunta es, ¿cuál es el dominio en cada caso? Entonces, en el primer caso, S1x, 2x tiene que estar en el intervalo 2, 4. Entonces, 2x tiene que estar en el intervalo 2, 4. Trabajamos la inecuación de doble ingreso y nos queda, operando algebraicamente, que x tiene que ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. De ahí que como el dominio de S1 sigue siendo un intervalo cerrado, la gráfica es un segmento. Y análogamente, para S2 que vamos a plantear un medio de x entre 2, 4. Y de ahí que nos va a quedar que la x está entre 4 y 8. Entonces fíjense que cuando operamos sobre la variable independiente, los dominios se modifican.
No se va a modificar el conjunto imagen porque las imágenes de S1 y S2 ya lo vemos en la ley. S1 de X es igual a F en 2X. Las imágenes son iguales, tanto en un caso como en el otro, pero lo que va a cambiar es el dominio de aplicación. Como las gráficas son segmentos de recta, nuevamente determinamos los puntos extremos de la gráfica hallando las imágenes en los extremos del dominio. ¿Sí? El dominio acá para S1 es 1, 2, hallamos la imagen en 1, queda 3, va a arrancar en el punto 1, 3, la imagen en 2 queda 5, finaliza en el punto 2, 5. Realizamos las gráficas en rojo, la gráfica original, cuando obtenemos S1, que S1 de X es F en 2X, si nos fijamos, su dominio es el intervalo 1, 2. Antes la original era el intervalo 2, 4 y ahora es el intervalo 1, 2. Hubo una contracción del dominio. Si se fijan, acá el dominio era el intervalo 2, 4 y ahora el intervalo 1, 2. Antes era de 2 unidades y ahora es de 1 unidad. La amplitud del dominio. Quiere decir que antes de 2 unidades pasó a 1, o sea que el dominio se redujo la amplitud en un factor de 2, que es justamente este 2 que aparece acá dentro del paréntesis. En cambio, la segunda función, S2X, ¿cómo obtenemos la ley? S2X, F en un medio de X. Estamos multiplicando por un medio a la X. Y fíjense con lo que pasa con el dominio. Antes era 2, 4 y ahora ser 4, 8. La amplitud del dominio, 4, 8, es el doble de la amplitud del dominio original, que era 2, 4. 2 unidades y ahora pasó a ser 4 unidades. Entonces, ¿qué podemos concluir de una gráfica a la otra? Hubo una deformación horizontal. Estiraron o contrajeron las gráficas, pero de manera horizontal. ¿Por qué decimos horizontal y no vertical? Porque si proyectamos las tres gráficas sobre el eje vertical, las tres cubren por proyección el mismo intervalo, que sería el intervalo 3, 5. Están las tres a la misma altura, cubren el intervalo 3, 5. El conjunto de imagen es el mismo, no se ve alterado, pero sí se ve alterado el dominio. ¿Y de qué modo se ve alterado? Que la amplitud de cada uno se disminuye o aumenta en un factor según el número al que estemos multiplicando a la X. Entonces en un caso, en el S1 hay contracción horizontal y en el S2 hay dilatación o elongación horizontal. Entonces las deformaciones horizontales, que serían estas, las vamos a encontrar cuando estemos multiplicando la X por algún factor. Por eso, de manera genérica, deformación horizontal, cuando S de X igual a F, paréntesis, K por X. Si K toma un número positivo y está entre 0 y 1, K entre 0 y 1, un medio, un tercio, un quinto, lo que quieran, que sería el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, que es el celeste claro. Entonces, si multiplicamos a la X por un factor entre 0 y 1, se alarga la gráfica o se estira horizontalmente. ¿Cómo pasamos de la gráfica roja a la azul? De la roja a la celeste, la estiramos horizontalmente, no le cambiamos la altura, siempre en la misma franja de altura de 3 a 5, la estiramos horizontalmente. En cambio, si el factor K por el que multiplicamos a la X es un número mayor a 1, la gráfica va a sufrir una contracción o compresión horizontal en un factor de K. Esta gráfica roja, si la contraemos, pasa a esta azul oscura. Una contracción horizontal, ¿por qué? Por la amplitud del intervalo. Estas deformaciones reciben el nombre de contracción horizontal. Bueno, obviamente de modo genérico, deformación horizontal, pero esta última que vimos, contracción o compresión horizontal, y esta dilatación o elongación horizontal. En resumen, en esta tabla figuran todas las que vimos. Las primeras son traslaciones, no cambia la forma, como toda transformación por traslación. Si ustedes
trasladan algo, no va a cambiar la forma, ¿sí? La traslación puede ser vertical o horizontal, si es horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda, no cambia el conjunto imagen porque se está moviendo horizontalmente. Son la tercera y cuarto renglón. Si hacen una traslación vertical, pueden subir o bajar, no cambia el dominio, cambia el conjunto imagen. Después podemos tener, fíjense en que acá la llave, bueno, es que salió desconfigurada estas llaves ahora que veo porque agarré otra computadora, pero bueno, los alargamientos o las deformaciones tienen que ver desde, acá está más claro acá, alargar, comprimir, comprimir, alargar, esas son las deformaciones verticales u horizontales. Las dos primeras, g de x igual c por f de x y g de x igual 1 sobre c por f de x, son deformaciones verticales, pueden ser de compresión o estiramiento. Las que siguen, g de x igual f por cx, g de x igual f 1 sobre c por x, son deformaciones horizontales de compresión o estiramiento. Las dos que siguen, todas las flechas se desconfiguran, todas las llaves se desconfiguran, están todas desfasadas. Las dos que siguen, que son g de x igual el opuesto de f de x y g de x igual f en el opuesto de x, son transformaciones de reflexión. La primera, que es g de x igual al opuesto de f, es reflexión respecto al eje x, y la segunda, g de x igual al opuesto a f en el opuesto de x, es reflexión respecto al eje y. Y por última, la función g de x igual, se obtiene, la ley es g de x igual al valor absoluto de f de x. Esta función, que la hemos trabajado en detalle en las actividades resueltas, están todas resueltas detalle a detalle, para realizar la gráfica y para ver la transformación gráfica cuando a una función le aplicamos el valor absoluto, primero hay que tener bien en claro cuál es la definición de valor absoluto, ¿sí? Entonces esta última que es la transformación gráfica de valor absoluto, primero hay que aplicar por definición de valor absoluto. Ya sé que la tienen ya súper aprendida, pero lo vamos a repasar. Cuando ustedes le aplican el valor absoluto a un número, si el número es positivo, el valor absoluto coincide con el mismo número. Si el número es negativo, el valor absoluto les va a dar el opuesto de ese número. Eso lo vieron en la escuela primaria, en los cursillos, en los apéndices, ¿sí? Entonces, primer propiedad, esa sería la definición de valor absoluto. Y primer propiedad, el valor absoluto de un número siempre les queda mayor o igual a 0. ¿Cómo se aplicaría esa definición a el valor absoluto de una función? Lo mismo, no cambia en nada. Si f de x, si lo que siempre tienen que analizar, ¿a qué le aplico el valor absoluto? En este caso, el valor absoluto se lo estoy aplicando a f de x. Entonces, aplico la definición de valor absoluto a f de x. En vez de a x, a f de x. Si f de x es mayor o igual a 0, el valor absoluto coincide con f de x. Es la misma definición que vieron en la escuela. ¿Qué pasa si f de x es negativo? El valor absoluto de f de x va a ser el opuesto de f de x. Por eso, en este caso, ¿qué transformación dice? Si la gráfica ya está por encima, ¿qué quiere decir? Repasamos de las primeras diapositivas. ¿Qué quiere decir que f de x sea mayores o iguales a 0? Que está sobre el eje x o por encima del eje x, porque repasamos de los anexos que las y'es, porque f de x sería y, la y igual o mayor a 0 están en el cuadrante 1 o 2. Entonces, si las imágenes ya son positivas o 0, no se van a ver alteradas porque ya son positivas o 0. El valor absoluto no le modifican nada.
quedaría igual. ¿Qué pasa con las imágenes que son negativas? Cuando le aplican el valor absoluto quedarían valores positivos. Entonces, de ahí viene que reflejar respecto del eje X la parte del gráfico que está por debajo del eje X. Es decir, todo lo que está por arriba del eje X, que serían con imágenes positivas, no se modifica. Y todo lo que está por debajo del eje X, que serían imágenes negativas, le aplicamos el valor absoluto y se reflejan todas hacia el cuadrante 1 y 2. Para ver los ejemplos bien en detalle, porque siempre cuesta el trabajo con el valor absoluto, está en las resoluciones en el 34, que hay varios ítems del 34 interviene el valor absoluto, o a toda la ley o en parte de la ley. Está bastante repasado todas las propiedades del valor absoluto y hay archivos extras en la resolución, lo pueden buscar en esas resoluciones. En el 34 y en el 35 hay varios ejemplos de leyes que involucran valor absoluto. Entonces, vean ahí cualquier cosa. Están los espacios de foro de consultas, los mails y las videoconferencias, ¿sí? Entonces, este último renglón en particular, donde interviene valor absoluto, sugerimos trabajarlo directamente con los ejemplos de esas actividades. Por ahora, con transformaciones sería todo lo que vamos a ver. Si corrijan estas flechas que quedaron deformadas. Para la primera flecha abarcaría los renglones 1, 2, 3 y 4. Hasta ahí abarcaría el traslaciones. Después, deformaciones arrancaría del renglón 5. Arrancaría el 5, el 6, el 7 y 8 serían las deformaciones, ¿sí? 5, 6, 7 y 8 deformaciones. 9 y 10 y 11 serían las reflexiones. 3 grupos serían entonces. Traslaciones 1, 2, 3, 4. Deformaciones 5, 6, 7, 8. Reflexiones 9, 10, 11. ¿Sí? El último renglón es una aclaración sobre las constantes. Y esto sería todo por ahora. Y ya con esta diapositiva sí cerramos las operaciones entre funciones de modo genérica para empezar a ahondar ya en un tipo. De ahora en adelante vamos a ir trabajando según las funciones prototipos una por una. Vamos a empezar por la más simple, que es la función lineal, como ya habrán visto en los PowerPoint que están publicados en el transparente virtual.